La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro de Ezequiel. Vamos a leer capítulo 47 en adelante. Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua de debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente, midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara al arroyuelo. El agua me llevaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a la rodilla. Midió otro 1000 codos otra vez y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie, sino a nado. Me dijo entonces: ¿ha visto, hijo de hombre? Después de eso me hizo pasear por la orilla. Cuando regresó al torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles. A ambos lados del torrente me dijo: esa agua corre hacia la región este, desciende hacia la Araba y desemboca en el mar muerto, para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente, todo lo que se mueva por donde pase el torrente, se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. Los pescadores se instalarán en sus orillas desde En-Gedi hasta en Elayín. Allí echarán sus redes, los pescados serán muy numerosos, de la misma especie que hay en el gran mar. Los pantanos y lagunas, en cambio, serán insalubres, quedarán como salinas. En las márgenes del torrente, desde principio a fin, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus follajes no se secarán, tendrán frutas en cualquier estación, producirán todos los meses gracias a esas aguas
que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas les servirán de remedio. Así habla Yahvé. Este es el territorio que se repartirán entre las 12 tribus de Israel. Darán dos porciones a José. Todos tendrán sus partes porque juré a sus padres con la mano en alto que les daría este país, su herencia. Por el norte, la frontera del país partirá del gran mar por el camino de Hetlón, en el Sedad, en la entrada de Hamat. Luego seguirán en dirección a Jaurán, Berotá, Sibrayín, entre los territorios de Damasco y de Hamat, Haset Haticón. La frontera irás pues desde el mar hasta Hazar Enán, dejando al norte el territorio de Damasco y de Hamat. Esto es por el norte. Por el este pasará entre Jaurán y Damasco, entre Galaad y el territorio de Israel, y el Jordán seguirá de frontera hasta el Mar Muerto, al lado de Tamar. Esa es la frontera este. Por el sur se dirigirá desde Tamar a las aguas de Meribá en Cades. Luego seguirá hacia el torrente hasta el gran mar. Esa será la frontera meridional. Por el este, el gran mar servirá de frontera hasta la entrada de Hamat. Esa será la frontera oeste. Se repartirán esas tierras entre las tribus de Israel. Cada uno sacará por sorteo la propiedad que le corresponda y también la de los extranjeros que viven entre ustedes juntos con sus hijos nacidos en el país. Lo tratarán como a los israelitas del país e igual que ustedes recibirán una propiedad en medio de las tribus de Israel. El extranjero tendrá su propiedad en la tribu donde viva. Palabra de Yahvé. Esta es la repartición de las tribus. Dan tiene su territorio bien al norte en dirección a Hetlón, en la entrada de Hamat y de Hazar Enán. Se extiende desde la frontera este a la occidental, dejando más al norte el territorio de Damasco que bordea Hamat. El territorio de Aser se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, justo al lado de Dan. El territorio de Neftalí se extiende desde la frontera este a la frontera occidental al lado de Aser.
El territorio de Manasés se extiende desde la frontera este a la frontera occidental al lado de Neftalí. El territorio de Efraín se extiende desde la frontera este a la frontera occidental al lado de Manasés. El territorio de Rubén se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Efraín. El territorio de Judá se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Rubén. Después de Judá, desde la frontera este a la frontera occidental, reservarán un territorio de 25,000 codos de ancho y tan largo como cada una de las porciones. En medio de ese territorio estará el santuario. La parte que separen para Yahvé tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. El lote sagrado destinado a los sacerdotes tendrán 25,000 codos al norte, 10,000 codos de ancho al este y al oeste y al este, y 25,000 codos al sur. El santuario de Yahvé estará en medio. Ese territorio será para los sacerdotes consagrados, esos descendientes de Sadoc que aseguraron mi servicio y no siguieron a los israelitas en su desvarío como lo hicieron los levitas. Aquellos que tendrán un lote tomado de la parte más santa del país al lado del territorio de los levitas. Tanto el territorio de los levitas como el de los sacerdotes tendrán 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. No podrán vender ni cambiar estas tierras, ni podrán cedérsela a otro, porque está consagrada a Yahvé. La superficie que resta de 5,000 codos de ancho por 25,000 de largo será un territorio profano para la ciudad, para vivienda y para que pasten los animales. La ciudad quedará en el medio. Estas son sus dimensiones: 4,500 codos al norte, al sur, al este y al oeste. Al norte, los campos para pastar de la ciudad se extenderán 250 codos al este y 250 al oeste. A lo largo de la parte consagrada se ubicará una franja de terreno de 10,000 codos de largo al este y 10,000 al oeste. Los ingresos de ese terreno servirán para alimentar a los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de la ciudad serán elegidos de entre todas las tribus de Israel y cultivarán ese terreno. En total, el lote que se saque de la herencia de Israel será de 25,000 codos por 25,000. En su centro se reservará
un espacio para construir la ciudad. El príncipe recibirá lo que queda al este y al oeste, tanto de la parte consagrada como de la propiedad de la ciudad. En esa franja de 25,000 codos de largo que va de la frontera este a la frontera oeste, la porción del príncipe será paralela a los demás lotes. Y en medio estará el dominio sagrado con el santuario de la casa. Así pues, el príncipe recibirá su terreno a continuación del de los levitas y del de la ciudad, entre el territorio de Judá y el de Benjamín. Estas son las posiciones para las demás tribus. Benjamín tendrá su parte desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Benjamín tendrá su parte Simeón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Simeón tendrá su parte Isaacar, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Isaacar tendrá su parte Zabulón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Zabulón tendrá su parte Gad, desde la frontera este hasta la frontera oeste. La frontera meridional de Gad irá desde Tamar hacia las aguas de Meribá de Cades y hasta el gran mar, siguiendo el torrente de Egipto. Ese será el país que se repartirán como herencia entre las tribus de Israel, y esa es la parte de cada uno, palabra de Yahvé. Estas son las salidas de la ciudad. El lado norte tendrá 4,500 codos. Habrá 3 puertas al norte: la puerta de Rubén, la de Judá y la de Leví, pues las puertas de la ciudad recibirán los nombres de las tribus de Israel. El lado este tendrá 4,500 codos y habrá 3 puertas: las puertas de José, Benjamín y Dan. El lado sur medirá 4,500 codos y tendrá 3 puertas: las puertas de Simeón, Isaacar y Zabulón. En el lado oeste se dirán 4,500 codos y habrá 3 puertas: las puertas de Gad, Aser y Neftalí. La ciudad tendrá pues un perímetro de 18,000 codos. En cuanto a su nombre, a partir de ese día será Yahvé está allí. Muy posiblemente Ezequiel era un joven sacerdote y estuvo entre los judíos desterrado a Caldea después del primer sitio de Jerusalén en el año 598
Como lo dice Segunda de Reyes 24:14, allí fue llamado por Dios, como nos los cuenta. La primera parte de su libro reúne su discurso que anuncia la destrucción total de su patria. Después de la profecía contra las naciones extranjeras, viene la tercera parte del libro, la promesa a lo desterrado, porque Dios no quiere que muera su pueblo. Se sabe de razas que desaparecen y de emigrantes que olvidan su patria porque encontraron trabajo en otro país. Así debió morir el pueblo judío después de la crisis en que Jerusalén fue desolada. Cuando estuvieron en Babilonia, desterrados en una nación más próspera, los ancianos vivieron echando de menos a su tierra, mientras los jóvenes pensaban aprovechar su nueva situación. Pero Ezequiel se dedicó a formar la conciencia de lo que algún día volverán a Judea para construir de nuevo el reino de Dios, como habla aquí desde el capítulo 1 del libro de Ezequiel hasta el capítulo 48. Ya en el capítulo 48, en la repartición entre las 12 tribus, descubrimos a un Dios perfecto, a un Dios Padre eterno, amoroso, que promete y cumple. Él hará lo que promete. Nos hemos venido dando cuenta en el libro de Ezequiel que la promesa de Dios se cumple. Cada vez más estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento el pueblo desobedece y Dios misericordiosamente, para que no se pierda, envía un emisario, un profeta, para hablarle a su pueblo de la promesa que hizo a su antiguo padre Abraham y que aún él va a cumplir pese a la desobediencia y a la testarudez del pueblo. Él va a cumplir su promesa y le avisa al pueblo a través del profeta de lo que va a venir por la consecuencia que produjeron desviarse de las leyes que él le proporcionó para que evitaran sufrimientos peores. Dios, Padre clemente y misericordioso, lento para la ira, pero piadoso. Él da tantas oportunidades para, aún enojado, no mandarnos el fuego eterno, sino que nos sobreavisa de antemano para que aún si tenemos la oportunidad de parar con esto, dejemos de caminar por ese camino oscuro y tenebroso que nos trae contradicciones. El libro de Ezequiel nos deja ver a un Padre amorosamente, eternamente cariñoso y piadoso, con una misericordia eterna, amplia y poderosa hacia un pueblo, hacia un hijo. Nos deja ver a un Dios que no es un Dios castigador, sino un Dios que nos deja saber que Él no nos castiga, Él nos corrige, y que aparte de eso, antes de que cometamos el pecado, nos da las leyes para que no la violemos. Y nos deja ver que el castigo no vino porque Él lo envió, sino porque nosotros desviamos la mirada hacia Él y perdimos nuestra mirada hacia una oscuridad donde nos vimos frustrados y caímos en un abismo. Y ese abismo trae la consecuencia de un sufrimiento. Adorar a los ídolos fue la costumbre que usó aquel pueblo.
y Ezequiel fue el medio que dio a través de visiones, a través de revelaciones, a través de llamados y a través de darle informaciones y palabras para transmitirle al pueblo. Usó nuestro Dios eterno y amoroso Padre para ayudar al pueblo, que era la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Dios Padre incluso a Jacob, cuando le cambió el nombre por Israel, le prometió que su herencia no estaría desamparada y que irían a esa tierra prometida que él le ofreció a Jacob. De manera que Israel, que es Jacob, el nieto de Abraham, deja hijos que forman las 12 tribus, y esas 12 tribus vemos como en el capítulo 47 y 48 Dios promete un nuevo templo y a la vez le da una nueva organización política y geográficamente, los ordena de una forma tan perfecta, con medidas, codos, líneas y rectas y cuadrados, para que aparte de la medida geográfica y la ubicación por orden, desde el menor al mayor, como Dios lo forma de una forma tan perfecta, una ciudad, un pueblo, después de instalarle un templo renovado con un torrente que brota desde ese templo de agua, que significa vida nueva en prosperidad, y le hace una repartición entre las 12 tribus política, geográfica y geológicamente. Él lo ordena en una forma legislativa, con un orden desde el príncipe, rey, gobernante, hasta los sacerdotes, y cómo califica, porque Dios no se olvida, a los levitas que fueron malcriados y rebeldes, y que en los tiempos anteriores se rebelaron. Él no lo extermina, sino le da una función, pero menor. Y cómo reconoce a aquellos que ya cumplieron desde lo anterior hasta la fecha que él está organizando. Él ha visto la fidelidad de ese grupo. Los sacerdotes que vienen de Sadot vienen a ser los que van a heredar el lugar principal de aquel templo. Aquel templo significa la restauración de las normas, reglas y leyes establecidas cuando ellos fueron formados un pueblo, cuando Moisés, profeta primero, a través de la ayuda de Aarón, juntos sacaron aquella herencia de Jacob por dirección de Dios de la esclavitud en Egipto. De manera que Dios utilizó a Aarón y utilizó a Moisés, y en primer lugar él bendijo a Moisés para que tuviera la capacidad de sacar a ese pueblo rebelde a través de aquel desierto, para llevarlo a aquella tierra prometida. Le dio leyes, pero ellos olvidaron, se juntaron con esos pueblos. Dios le dio el poder para vencer a esos pueblos, para que ocuparan ese terreno, y ya estando allí, ellos olvidan a Dios, pero Dios no olvida quienes lo olvidaron y quienes se mantuvieron firmes en la fe. Este libro nos da una enseñanza hermosa, una enseñanza increíble, yo diría una universidad de aprendizaje, para que aquellas personas que estamos buscando cumplir con las reglas y normas de Dios, no nos desanimemos en el proceso, porque sabemos que es difícil y que no es fácil mantenerse en el cumplimiento de las reglas.
pero también vemos que Ezequiel nos enseña a través de su dedicación a olvidarse de sí mismo para ser una vasija útil, frágil vasija útil al servicio del Dios Padre para el bien de un pueblo, de un país, de una comunidad, de una nación. Hoy cualquiera persona es usada por Dios y puede ser un Ezequiel. Nos deja ver Ezequiel en su libro que todos los hijos de Dios son hijos muy amados por Él y que aún hayamos pecado y hayamos caído en un pecado mortal, Dios misericordioso y compasivo viene a avisarnos, a darnos un chance, una oportunidad para que sigamos de acuerdo al camino y la vía que nos permita mantenernos unidos a Él. Dios no se olvida de sus hijos y nos ama con un amor eterno, porque la razón más clara es que dio a su único hijo como nuestro Señor y Salvador. La prudencia consiste en aceptar a Jesús como nuestro único camino. La verdad y la vida está en Él. Y la fuerza del Espíritu Santo nos ayudará a mantenernos firmes con Él. Sabemos que enriquecemos nuestra vida espiritual. Honrar a Dios es lo mejor que podamos hacer cada día. La comida del cuerpo espiritual es leer la palabra de Dios. Elige la Biblia de tu preferencia y estudia la palabra de Dios. La comida del cuerpo emocional es el silencio, y una forma de meditar es guardar silencio cuando la lees para descubrir qué dice Dios en tu corazón a través de su palabra. La comida del cuerpo astral es la meditación, y sabemos que al comer los alimentos cada día debemos dar gracias a la tierra que desde el torrente que Dios en ese momento Dios a través de la información que nos dio Ezequiel es que bendice a esa tierra que emana las frutas, los alimentos para bendecirnos a través de ello y darnos la salud del cuerpo. La prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra en pasar por alto las ofensas. Es honrar a Dios a través de evitar las discusiones con el hermano, porque todos somos hijos de Dios, todos somos muy amados por Él. No importa pecadores y no pecadores, porque no hay uno solo que sea santo. Todos somos pecadores y vivimos de caída en caída, pero con la fe firme de levantarnos. De manera que aliméntate con la palabra de Dios, un recurso físico, mental, emocional y espiritualmente. Es la única alimentación que los hijos de Dios en la tierra tienen, su palabra.